muy interesante, con participación de Roberto Juguito y también de Cecilia López, que fueron también en ese momento investigadores del CEDE. Luego tuvimos una que fue, digamos, lo que se pueda llamar el legado del profesor Álvaro López Toro en términos de la demografía, mirando su contribución ya, digamos, más técnica a la demografía. Tuvimos hace 8 días una tercera sesión sobre la contribución del profesor López Toro al desarrollo económico. Y hoy tenemos una que nosotros consideramos muy importante, que son los aportes del profesor Álvaro López Toro a la enseñanza, la investigación y a las instituciones de producción y generación de información, que yo creo que es otra, digamos, fundamental para poder profundizar en el legado que él dejó, y el miércoles entrante tenemos otra también, que es la encuesta de demografía y salud, con la participación del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y también del doctor Perfecti, director del DAN. Bueno, entonces en la de hoy tenemos la presentación de Álvaro Pachón, pues con quien me une una amistad de hace ya muchos años. Álvaro es ingeniero civil de la Nacional, máster en investigación de operaciones de la Universidad de California y también PhD del Departamento de Economía de la Universidad de Harvard. Se ha destacado principalmente en los temas de la economía del transporte, la economía regional y urbana, la demografía, la historia económica del siglo XX y la evaluación económica y social de proyectos de infraestructura. Entonces, él va a hacer la presentación de hoy, que va a ser moderada y comentada por el profesor Ricardo Kerguelen, de la Universidad de los Andes y del CEDE, que tiene posgrado y máster en economía de la Universidad de los Andes y un PhD en historia de la Universidad de California, San Diego. En este momento es profesor de la Universidad de los Andes y profesor asistente en la Universidad de California. Entonces yo le doy la palabra al doctor Kerguelen para que él modere la reunión. Entonces, ¿cómo quiere comenzar a hacer su presentación y posteriormente preguntas? Sí, pero que usted modere Muy bien. Usted modere la sesión. Muy bien. Lo que usted diga. Entonces, doctor Pachón, estoy muy agradecido de la deferencia que me hicieron la Academia para encomendarme esta conferencia, y agradezco también la presencia del moderador y de los amigos que están con nosotros. Yo, antes de entrar en materia, he pensado que es importante poder hacer como unas consideraciones iniciales que no tienen mucho que ver con el tema, pero que creo que para ubicarnos en el contexto
colombiano y en el momento en que vivió López Toro y comparado con la actualidad, es conveniente hacerlo. Entonces, primero voy a hacer esas consideraciones iniciales, después voy a tratar de tocar cada uno de los tres temas por separado: el tema de la docencia, el tema de la investigación y el tema de las es un nombre raro, instituciones de producción y generación de información. Entonces eso, y al final trataré de hacer como unas consideraciones finales que traten de poner en algunos puntos para discusión de la presentación de hoy. Entonces, el primer tema es las consideraciones iniciales, y yo creo que hay como tres puntos importantes de esto. El primero es como entender bien cómo es la oferta y demanda de conocimientos demográficos. El segundo es mirar que el caso como se desarrolló la demografía, el conocimiento de la demografía en Colombia, es un caso especial de muchos otros que puede haber. Y, digamos, después de eso quiero hacer un punto sobre las características especiales de ese momento en el país cuando comenzó la demografía en la Universidad de los Andes. Entonces en esta parte de consideraciones iniciales, pues voy a mirar un poco la oferta y demanda de la producción de conocimientos en la demografía. Y realmente, pues uno mira y ve cómo era en esa época y cómo es ahora la producción de conocimiento, la investigación, la docencia, todos estos temas importantes. Y uno no se da cuenta la diferencia tan grande que hay de este momento al anterior. Si uno estaba durmiendo y puede resucitar o puede volver a este momento, va a encontrar cosas fascinantes. Por ejemplo, poder tener instrumentos para hacer una proyección demográfica que antes demoraba tiempos. Digamos, parte de lo que yo hago a veces es proyecciones demográficas, y hay unas cosas que llega uno, arma sus proyecciones y hace un clic y en 7 segundos obtiene proyecciones para hasta el año 2050 y si quisiera hasta el 2100. Y no solo eso, sino que además le salen grafiquitos, le salen las tablas, le sale una cantidad de cosas y uno se puede dar cuenta de si están bien las hipótesis que uno ha hecho, si puede cambiarlas y puede hacer esas iteraciones de eso. En otra época era muy difícil hacerlo. Hoy en día uno puede, digamos en algunos casos, y en el caso de Colombia es especial, uno puede hacer la investigación desde cualquier parte del mundo. ¿Por qué razón? Porque ya los documentos censales han sido escaneados y han sido puestos a disposición de la gente. Entonces uno puede tener acceso a esos documentos del siglo pasado o los más recientes y puede tener la información sin tener que ir al centro de información, un banco de datos que llamaba el DANE, para recoger esa información. Entonces los asistentes de hoy en día no tienen que hacer esas vueltas, sino eso es. Hay otros temas de esos. Cuando uno escribe un informe, antes era un proceso complicadísimo. Hoy en día lo puede hacer el mismo investigador, lo puede hacer de una manera fácil. Entonces hay una serie de consideraciones que hacen mucho más fácil, la gente es más productiva y uno se pone a hacer el traslado de una persona del siglo anterior y llega acá, pues va a sorprenderse de las facilidades y decir cómo era tan difícil en mi época y ahora es esto. Si yo pude escribir una tesis en 4 años, probablemente hoy la podría hacer en menos tiempo. Entonces, indudablemente, la tecnología ha mejorado considerablemente y la investigación en los temas demográficos es mucho más eficiente de lo que le tocó al profesor Toro y a algunos de nosotros en esa época. Algunas cosas, digamos, que me acuerdo, para escribir un artículo hace casi 50 años en el boletín del DANE sobre las proyecciones de población que había preparado el Departamento Nacional de Planeación, me tocó escribir un programa Fortran para hacer los cálculos
meter las tarjetas, publicarlo, después coger los listados y armar esto y escribirlo, eso que era bastante difícil, pasarlo a la secretaria, si tenía ecuaciones era complicadísimo conseguir a alguien que le pusiera las fórmulas en máquina. Eso, digamos, era hoy en día es muy distinto y la mayoría de los investigadores jóvenes no tienen la capacidad de entender cómo era la investigación en esa época. Entonces, investigaciones que se hicieron en esa época, a la luz de lo que tenemos hoy, debemos considerarlas como algo muy importante, una contribución básica, a pesar de los costos de hacer esa investigación, de hacer esas publicaciones. Entonces, el costo, la curva de oferta, se ha desplazado hacia abajo considerablemente. Hoy podemos hacer con los mismos recursos mucho más investigación. En el caso de la demografía, es interesante también ver que la demanda, la curva de demanda, también se ha desplazado. En esa época, por coincidencia, en los años 70, finales del 60, hubo un problema mundial sobre la población y hubo una preocupación de las agencias internacionales para poder entender el problema. ¿Y qué pasó? Eso se tradujo en una serie de recursos para investigaciones, para formación de docentes investigadores en el campo demográfico. O sea, la demanda por servicios de la gente que estaba relacionada con la demografía se desplazó bastante. Hoy en día, ¿qué ha pasado? Hoy en día tenemos una curva de oferta mucho más baja, somos más productivos, pero en términos relativos la demanda de esos servicios se han disminuido. ¿Dónde quedó el cruce de esas dos? Probablemente nos llegamos a cero o estamos cercanos. Entonces hay que considerar que las épocas son muy diferentes. Las épocas de hoy en día para la demanda demográfica de conocimientos demográficos es bastante diferente a lo que fue en esa época. Tenía unas cosas favorables, había recursos, tenía otras cosas desfavorables. También es impresionante algo que contribuye a la investigación, a la docencia, y era lo que se puede llamar la masa crítica. En esa época había, creo que, 2 profesores con grado de doctorado, eran Ruiz Lara y el profesor López Toro. Hoy en día creo que en los Andes en economía hay 37 doctorados. Entonces hay una masa crítica importante que permite la interrelación académica, que da un ambiente en donde se puede conversar con más gente, se pueden compartir, se pueden hacer críticas. Entonces esa época había que construir esa academia, había que hacerlo, y parte de los problemas que se originan de una escala tan pequeña, pues son grandes. Por ejemplo, al líder de eso le caen muchas responsabilidades, le cae al principio a uno tener angustias de que es uno el dependiente de esa relación. Entonces, hay una serie de consideraciones que son distintas a las de hoy en día. Debemos tener alguna perspectiva histórica para no quejarnos de ciertas cosas, para no decir que ese pasado, sino tener unas consideraciones de ese estilo. Otro punto que decía que era importante tener en cuenta es que en la demografía tiene muchas maneras de ser ubicada en una universidad. Una de ellas es la que se pasó en Colombia, que la demografía se vinculó a la facultad o al departamento de economía. Esto no ocurre en todas partes. En buena parte se origina en la relación que había de López Toro con Princeton, donde sí está organizada de esa manera desde hace mucho tiempo. Hace 75 años existe un centro, la Oficina de Investigación en Población, que está localizada en el Departamento de Economía. Pero esto no es así. Hay otras universidades igualmente buenas que tienen organizada la sociología, organizada la demografía en departamentos de sociología.
Otra de estas, una de ellas, por ejemplo, es Chicago, Pensilvania, de otras. Entonces hay diferentes modelos y el modelo que se escogió era uno entre tantos. También suele tener la demografía vinculaciones con la medicina y con la salud pública. Es otro sitio donde se ubican los centros de demografía o la investigación de demografía. Y hay otros aún que consideran la demografía como un campo especial. Una de ellas es Berkeley, donde había, desde hace mucho tiempo, desde los 60, había grados en demografía. Había un departamento de demografía que tenía la posibilidad de dar grados. También es esta bastante famosa. Nosotros, en Colombia, comenzaron con la demografía ya en una facultad de economía en la Universidad de los Andes. Entonces tenemos una de las posibilidades que hay que tener en cuenta para ver cómo evolucionó la demografía en Colombia. La otra importante situación que yo quiero destacar es que los Andes en esa época era una universidad en la cual había muchas ilusiones, porque era tal vez la universidad privada técnica que era también no confesional. Entonces la Javeriana y la Nacional, que eran como los líderes de esa época, tuvieron el contrapeso y había mucho interés de que los Andes saliera adelante. Y tuvo financiación para esta Facultad de Economía y para esta investigación en demografía. Si uno habla con gente de esa época, dice, nosotros tuvimos mucho apoyo de todo el mundo. Mario Lacerna y Alberto Lleras siempre tuvieron, y probablemente la razón era porque era una alternativa que Colombia no tenía, una universidad privada de alta calidad, especializada en cosas técnicas, no derecho, en esto que ya había desde hace mucho tiempo, sino que podía tener esa característica. Entonces tenemos que en el momento preciso surge la investigación y la docencia en demografía en una universidad privada que está con apoyo y que tiene un departamento de economía que también quiere apoyo. Tenemos apoyo externo, tenemos un ambiente favorable para hacerlo con todas las dificultades de que no había una masa crítica, de que no había las herramientas apropiadas para este tipo de investigaciones, sino que era difícil hacer una investigación, algún trabajo demográfico. Entonces, esto es como algunas de las consideraciones que yo creo que hay que tener en cuenta para que entender qué fue lo que pasó y cuáles son los méritos de haber hecho una labor como la que hicieron en demografía, liderados por el profesor Álvaro López Toro. Entonces, una vez que hemos dicho esto, vamos a tratar de hablar de los tres temas, lo que a veces cuando uno está trabajando en una universidad le hablan docencia, investigación y servicios. Tres temas que aquí los llamamos de otra manera como instituciones de producción y generación de información, servicios a esto. Entonces, la docencia. La docencia en la universidad, pues creo que ya lo dijo el doctor Reveis, y lo mencionaron en cuestiones anteriores, es bien importante el papel que representó Álvaro López Toro. Yo no lo conocí personalmente, yo tengo cierta cosa que probablemente he sido muy afortunado y a veces pienso que soy como Forrest Gump, que estuvo en el momento adecuado sin saber que era importante. Estaba en muchas partes en el momento preciso, estaba en estas cosas sin querer, queriendo, dirían. Entonces, no lo conocí, conozco los resultados, conocí a algunos de sus alumnos, y una de las maneras que uno puede evaluar a un profesor es por qué produjo, cuáles son sus estudiantes que han hecho. Yo he tenido contacto fortuito, digamos, no buscado, con personas que trabajaron con López Toro el tema demográfico. Uno de ellos fue Fernando Gómez, que hizo un trabajo muy importante
la evaluación del análisis demográfico de los censos del siglo XIX. Cuando estaba estudiando en Harvard para un curso de historia económica del profesor Alexander Gershengorn, famoso muy exigente, trataba de hacer un trabajo especial. Entonces yo miré y encontré un tema de los cuales la información que salió de Fernando Gómez fue muy útil. De esa escuela fue un trabajo serio de una persona que estaba haciendo su licenciatura, no eran programas de posgrado, era su trabajo, una cosa muy seria, siguiendo los lineamientos del profesor López Toro, similar al análisis demográfico de los censos colombianos de 1951 y 1964, que hizo, incentivó a su alumno a hacer un trabajo similar a lo que él había hecho, pero con mayores dificultades por la escasez de material, por las circunstancias de informaciones menos buenas, pero muy útil para el trabajo. Después resumen de ese trabajo apareció en el libro de Estadísticas Históricas de Urrutia y, no me acuerdo, Urrutia, de Estadísticas Históricas de Urrutia y Arrubla, Mario Arrubla y Miguel Urrutia, sobre estadística e historia, tiene unas series de la población en el siglo XIX. Entonces, un trabajo interesante. Otro trabajo que tuve ocasión recientemente de ver y admirar es el trabajo de Juan Olivares, que fue discípulo de él, que son las poblaciones, lo llamaban, creo que hablando con Eduardo Viesne, me decía, sí, Juanito Olivares, parece que una persona de esto, y ese trabajo sobre las poblaciones de Bogotá es de una calidad increíble. Uno replica eso y todo está perfecto, todo está bien trabajado, todo esto con las herramientas que tenía en su época, ninguna de las que tenemos ahora. Ese es un trabajo importante, se ve que era dirigido, que el profesor era exigente, que los estudiantes aprendían mucho haciendo los trabajos de grado. También hay el trabajo de Enrique Pérez Sanindio, yo no sé si él fue discípulo de él o de todas maneras era como el asistente de él, de las proyecciones, parámetros demográficos y proyecciones de 1965 al 85 a nivel departamental. Salió publicado en un libro del CEDE, es un trabajo extraordinario para esa época, tiene una técnica muy buena para ese momento y contribuyó mucho al conocimiento de la demografía de entidades territoriales. Entonces, digamos, 3 ejemplos de lo que yo he podido hacer que me da la certeza de que como profesor transmitía los conocimientos y permitía que los estudiantes pudieran reproducir el trabajo que estaba haciendo el profesor y que habían entendido las materias que enseñaban. Hay otros discípulos famosos de esto. El doctor Reveis mencionó a Roberto Junguito y a Cecilia López. Yo pienso que también César Gaviria debió ser discípulo de López Toro, porque es de esa generación. Un amigo mío, Carlos Sosa, también es de esa gente que ha tenido mucho éxito en su vida profesional. Algunos no como demógrafos, pero sí como economistas tuvieron una trayectoria muy interesante. Y ahí también pues gente que fue colega como Francisco Ortega y otras personas que tuvieron un destacado posicionamiento en la vida profesional y política de muchos ministros de esa época. En parte porque se volvió interesante no solo la demografía, sino el PEC. El PEC es el Programa de Economía para Graduados que acaba de cumplir 50 años y que tuvo una consideración importante porque el PEC logró atraer gente de otras cosas que tenían algunas características útiles. Hubo muchos amigos míos, compañeros de universidad, ingenieros civiles,
que terminaron haciendo el PEC. Entonces ahí se combinaban como las características de ciertas habilidades matemáticas con el deseo de estudiar economía. Ilustre presidente de esta academia, Manuel Ramírez, también era ingeniero civil de la Universidad Javeriana y entró también a eso, y tenían como una teoría como interesante de cómo se debería formar los posgrados de economía en Colombia. Básicamente, siguiendo el modelo anterior que habían hecho la Universidad de los Andes en el campo de las ingenierías, dijeron parte de esto debe hacerse en Colombia y después culminar esa parte en el exterior. Así comenzaron las ingenierías en Colombia, había 2 años en Colombia y después otros 2 años por fuera, con la noción de que pues así se disminuían los costos, se lograba tener una buena base, profesores para que dieran la base acá y después la parte especializada se iban a Estados Unidos a hacerlo. Así creo que también fue la idea del PEC y tuvo mucho éxito. Personas de mucha calidad salieron de ese programa PEC, en donde se combinó esas habilidades matemáticas como con la rigor de la teoría económica. Entonces, parte de lo que se hizo en López Toro en su época y en la enseñanza se debe a esa combinación que se logró de hacer matemáticas. Hoy en día ya no es necesario traer ingenieros a la economía para que hagan cosas sofisticadas, entiendan las materias difíciles, sino esa formación se está dando ya en el pregrado y hay gente con mucha preparación en matemáticas que ya eso. Y además, vale la pena decir, a muchos no se acuerdan, no vivieron esa época. En esa época había como una mala orientación profesional. A uno le decían, si usted es bueno para las matemáticas, estudie ingeniería. Así no le guste, si no sepa dibujar, si uno de esas cosas va a usted y ahí aprenderá lo que necesita, pero lo importante es tener talento matemático. No se le ocurría a la gente que había también gente con talento matemático que podía estudiar economía, o las mismas matemáticas, o otras cosas, de eso que requerían también estadística, que requerían habilidades matemáticas. Entonces, esto ha cambiado y la docencia de esto es distinta. Yo creo que la labor de docente de Álvaro López Toro la debemos evaluar, sobre todo lo que no los conocimos y que no asistimos a la clase, por sus características de lo que hicieron sus alumnos. Y yo creo que en ese aspecto fue un aporte muy importante haber logrado transmitir conocimientos y valores a una generación que fue muy importante en el desarrollo colombiano. Entonces yo creo que en la parte de esto probablemente no hay una gran tradición de personales que siguieron la demografía por algunas circunstancias. Yo creo que vale la pena mencionar entre ellos a Carmen Elisa Flores, que no sé si ella alcanzó a ser discípula de López Toro, pero en general entendió todo lo que estudió en Princeton también. Varios estudiaron en Princeton, Alberto Hernández. Había una serie de personas que sí siguieron en el campo demográfico de esto. Y pues, ya ustedes vieron acá que creo que el que tiene la franquicia de López Toro, el doctor Rodolfo Heredia, también estuvo en esa época de eso, y es alguien que ha perpetuado el conocimiento demográfico de López Toro. Yo creo que en ese aspecto, eso. No sé, la frustración de profesores a veces, y más en esta época moderna, es complicado. Creen que son buenos profesores, pero los estudiantes lo evalúan mal. Y solamente en unos aspectos. De mi experiencia en la Universidad de Harvard había personas con mucha fama, muy útiles, pero muy difíciles de seguir en una clase, como Kenneth Arrow, Leontiev, que los estudiantes le trataban de sacar el cuerpo de esto porque no era fácil hacer las
las cosas, pero tenía mucha trascendencia en ese aspecto. Entonces, la docencia, esto, y en la investigación, yo creo que ahí hay algo bien interesante que se debe destacar, y es que, como les mencioné, para López Toro era como lo mismo, la docencia y la investigación. Él enseñaba unas cosas, investigaba, y los estudiantes seguían siguiendo las enseñanzas y la práctica. Entonces, realmente si uno mira qué investigó López Toro en Colombia, qué hicieron los estudiantes, hay una gran relación. Él tenía conciencia de que la investigación tenía que estar muy ligada a la docencia. No podía enseñarse de una cosa e investigar otra, sino que estaban unidos, y que en esa época los mejores personas para ayudar en la investigación eran los estudiantes que él había seleccionado en su momento como personas promisorias de esto. Entonces la investigación de López Toro, pues hay cosas importantes, hay muchos aportes a la investigación. Ya se ha mencionado varias veces la tesis doctoral de Álvaro López Toro sobre las poblaciones estables. Una contribución muy importante, básicamente en algún tema que uno puede llamar ahora la demografía matemática. Algo que es interesante y que se va desarrollando a través del tiempo y que tiene una serie de aplicaciones y investigaciones interesantes. En estos momentos revisé un libro complicado que se llama Introducción al estudio de la población, del profesor Nathan Kifitz. Kifitz lo publicó cuando estaba en la Universidad de California y lo hizo cuando estaba en la Universidad de Chicago. Es un libro en donde trata temas complicados y evidentemente menciona con mucho aprecio y lo nombra en sus agradecimientos el trabajo de López Toro. Este va mucho más allá porque es un trabajo de 5 años que él estuvo trabajando para hacer ese libro de texto que resumiera todo lo matemático que se supiera sobre la población y tratar de que tuviera una cosa práctica. Ese libro es un libro que da mucho, probablemente nadie lo ha, fuera de Kifitz que lo escribió, nadie lo ha leído todo y lo ha sacado el jugo. Pero es una cosa de que uno, si quisiera mirar qué es la economía, la demografía matemática, tiene que comenzar por ese libro de Kifitz, que salió publicado en 1967, cuando él era parte de la Facultad de Berkeley. Indudablemente, si López Toro se hubiera dedicado a eso, hubiera podido escribir algo similar. Cuando se viene uno para Colombia, comienzan la serie de cosas que lo distraen de sus labores investigativas, que no puede seguir haciendo eso. Entonces, ahí hay unas contribuciones importantes y es unos temas de investigación bien interesantes que yo creo que en algún momento hay que volverlos a retomar. La economía, la demografía matemática, pues tiene una serie de temas que, si estuviéramos en un tema, si estuviera dictando una cátedra de demografía, lo trataría de explicar más esto. De esto, digamos, una de las partes, de 3 partes que se pueden hablar, uno es la población estacionaria, o sea, cuando el número de nacimientos es igual al número de defunciones y la población no cambia, ¿cómo se comporta eso? La otra, que es una generalización, son las poblaciones estables, en donde las tasas de crecimiento, las tasas de mortalidad y fecundidad no cambian, y entonces la población tiende a una distribución uniforme y a crecer a un determinado ritmo, y parte de eso es la matemática interesante. Lo otro que ha surgido últimamente como tema de investigación es qué pasa cuando no son constantes esas tasas, que es la realidad en la mayoría de los países. Hoy en día, bueno, hay muchos países que tienen cambios en las tasas de fecundidad y esto. ¿Cómo se puede aplicar las formulaciones matemáticas a esas condiciones más generales en donde las tasas son una función del tiempo? Cosas que son útiles para estudiar, para analizar
la información cuando hay una transición demográfica, cuando se pasa de regímenes de alta fecundidad y alta mortalidad a regímenes de baja fecundidad y baja mortalidad. Eso es algo que es interesante y se pueden sacar una serie de modelos que dan características para esto. Es un tema de investigación de la demografía matemática. Otro tema de investigación de la demografía matemática es tratar de darle unas formas funcionales a las funciones, unas formas funcionales a el comportamiento de la mortalidad en función de la edad y otras características, y la mortalidad que pueda hacerse de esto. Entonces, esos son temas de investigación dentro de la teoría de la demografía matemática, algo en que López Toro hizo importantes avances y que si uno siguiera las enseñanzas de López Toro y la investigación que él le gustaba, debería hacer cosas importantes en investigación de demografía económica. Otra cosa que él hizo, que fue muy importante, que tuvo gran trascendencia, es el famoso libro sobre análisis demográfico de los censos de población de 1951 y 1964. Esas contribuciones pues han venido ampliándose, pero un manual para hacer ese análisis demográfico, que en algunas ocasiones se llama conciliación censal, son temas que siempre van a estar ocurriendo. Todos los censos tienen que ser contrastados y hacer un análisis de lo que pasó antes para llegar hasta este momento, y sirven de base para hacer las proyecciones de población. Entonces, ese tema fue pionero, fue pionero López Toro, y aportó mucho a esta práctica de la análisis demográfico, algo que en muchos países sirve para analizar la cobertura de los censos de población y para mejorar, para definir los parámetros demográficos y para validar las estadísticas vitales. Entonces, ahí hay un área de investigación muy importante que sigue permanentemente haciéndose y en la cual, gracias a los aportes de López Toro, tal vez Colombia logró hacer algo que no hacen los demás países. Para estas labores, por lo general, los países llaman a un experto internacional. Desde el año 85, el censo del 73 se analizó con un experto internacional, con compañía de una demógrafa colombiana, pero el resto de los análisis de los censos han sido hechos por locales, algo que es muy extraño en los países como el nuestro. Yo creo que gracias a la gente que formó el profesor López Toro y a sus trabajos, hoy en día se hace y probablemente se seguirá haciendo por mucho tiempo con aportes de los colombianos para ese trabajo que es básico para el análisis demográfico de esto. Entonces, ahí hay algo. Indudablemente otra cosa que yo veo en la investigación de López Toro, que se ha mencionado, pero yo lo veo desde otro punto de vista, es la historia demográfica. Él siempre tuvo preocupación por eso. Menciono el trabajo de Fernando Gómez, una idea de echarte para atrás y usar las técnicas modernas para analizar censos de esa época, en donde las condiciones de población estable se daban. Entonces, con sus modelos y sus análisis, él podía reconstruir la historia demográfica de esto, aún a pesar de que no hubiera una información demográfica muy detallada ni de muy buena calidad. Se podía hacer gracias a esas regularidades que se establecieron siguiendo los análisis del profesor López Toro. Entonces, ese trabajo de la historia demográfica, reconstruir la historia demográfica, es importante, en los cuales se debe mencionar el trabajo de Carmen Elisa Flores en un libro para el proyecto del Banco de la República del análisis de la historia del siglo XX, que se llama Las transformaciones sociodemográficas
de Colombia en el siglo XX. Ella también hizo después una cosa sobre el siglo XIX. O sea, esta historia de la historia es algo en que el profesor López Toro contribuyó mucho y que sus estudiantes han seguido con esa tradición de recuperar la historia demográfica de Colombia. Todavía falta mucho. A veces sueño yo de tener la posibilidad de hacer algo más detallado, poner cifras anuales, tener algunas cosas no con mayor detalle de esto, llegar a niveles departamentales. No he tenido el tiempo ni de esto, pero yo creo que es un tema importante que sería algo en honor a López Toro, que dio los pasos iniciales en este tema tan importante. Entonces esa es, digamos, algunos temas de historia. Pues está la parte de también trabajos importantes como las migraciones antioqueña, temas que le interesaban de él, que es poco estudiada la migración en Colombia. Se ha dedicado más esfuerzo a la fecundidad y a la mortalidad. Yo creo que hay temas interesantes que podría ser a esto. Ahorita mencionábamos antes de la conferencia un tema que yo creo que va a ser trascendental, y es la historia, análisis demográfico en África. Yo pienso que es algo similar, con 50 años de diferencia, a lo que pasó en Colombia. Todos esos modelos de López Toro probablemente siguen siendo válidos en un ambiente de esto, donde las condiciones no han cambiado mucho por mucho tiempo, donde las distribuciones por ahí, sexo, se mantienen a lo largo del tiempo, y que van a tener una transformación importante, que la fecundidad va a bajar, la mortalidad está bajando, y hay una serie de cosas que la experiencia colombiana va a mostrar que se van a repetir en situaciones como el África. Colombia, Latinoamérica, tiene otras preocupaciones demográficas, está en otros niveles, pero hay países todavía donde está creciendo la población y donde se nota, como se percibe, que es la explosión demográfica, los problemas de sostenibilidad de todo el planeta se van a dar en África. Yo creo que si el profesor López Toro viviera, estaría muy interesado en la demografía en África, estaría mirando las cosas, tratando de entender qué es lo que pasa, qué diferencias, qué similitudes hay con Colombia y Latinoamérica y el comportamiento de África en esas épocas. Finalmente, vamos a las instituciones de producción y generación de información, o lo que llamamos en el método académico servicios. Y realmente ahí hay como dos instituciones que yo he tenido digamos, como decía, con Forrest Gump, he llegado allá sin buscarlo, que son el DANE y las SRP. El DANE, pues, es el instituto encargado de la investigación demográfica, teóricamente. Hoy en día creo que ya no tiene el monopolio de esto, sino tiene competencia no muy definida del Ministerio de Salud. Aparentemente tiene una división demográfica y tiene sus propias proyecciones, tiene sus datos especiales y un equipo de investigación muy sólida. Entonces tenemos acá sitios de investigación. Nunca he tenido relación con el Ministerio de Salud ni las estadísticas propias de salud. He tenido relación con el DANE desde hace casi 50 años. Entonces, que allá, pues, evidentemente, como decía, el aporte de López Toro a la mejora de las instituciones es su contribución al análisis de los censos demográficos, su estudio, su comparación en la conciliación o en el análisis demográfico. Parte de lo que hay que hacer es comparar los componentes del cambio demográfico que se observan, migración, nacimientos y defunciones, a través del tiempo con el resultado final, y hacer como un error de cierre, mirar qué pasa si sumo los cambios demográficos, si al final obtengo lo que debería obtener, o cómo se compatibilizan esas dos fuentes. Eso fue una de las preocupaciones.
del profesor López Toro y de sus estudiantes, cómo lograr, y siempre se dan la idea de que qué tristeza en Colombia que no tenemos buenas informaciones demográficas, siempre hay, y además no solo tenemos mala información, sino no sabemos exactamente cuál es el error que tienen esas estadísticas, porque si uno supiera que son 20%, pues uno coge y suma, multiplica por, no sé por qué, por 1 sobre 0.8 y ahí obtiene la verdadera o una aproximación importante. No se conoce muy bien, no se sabe esto, y los registros vitales son de especial esto. Más si miramos en perspectiva y nos damos cuenta de que estadísticas de defunciones y de nacimientos y de nupcialidad también eran registros parroquiales. Esa era la fuente en una época. Tenían buenas cosas, malas cosas, tenían debilidades, y aunque a pesar de que en 1938 fue obligatorio el registro civil, eso no funcionó por mucho tiempo. Hasta después de un tiempo comenzó a funcionar bien el registro civil. Hoy en día creo que está funcionando relativamente bien. Entonces, esa preocupación por mejorar los registros administrativos relacionados con la población, también yo creo que es una de las características del trabajo del profesor López Toro y de sus estudiantes. Eso es algo que todavía estamos como en mora, de que las estadísticas sean confiables y sepamos en qué cosas son débiles. Hay de trabajo reciente que yo he hecho, veo que han mejorado las cosas y que en algunos casos la cobertura en algunas secciones del país, como puede ser en Bogotá, Antioquia o partes de Antioquia, Santander, el Viejo Caldas, son estadísticas de muy buena precisión. En parte porque hoy en día se necesita mostrar que uno es parte de Colombia. Si uno quiere tener salud, si uno quiere tener educación, si uno quiere tener asistencia prenatal y natal, necesita mostrar su registro civil. Entonces, incentivos que en una época no había para tener un buen registro están ocurriendo y están siendo posible mejorar la calidad de eso. Algunos departamentos no lo tienen. Yo creo que ahí hay una importante labor de investigación y de lograr establecer esos mecanismos de cabalidad del registro. Hay técnicas matemáticas bajo ciertas hipótesis, comparando censos, comparando las defunciones, se puede llegar a unas estimaciones de esto. Son métodos que requieren muchas hipótesis. Hay otros métodos de registros duales que requieren investigaciones de alta calidad para poder llegar a unos estimativos, y hay unas cosas hasta sencillas que yo creo que tienen buena costo eficiente. Es preguntar en una encuesta o en el censo, defunciones ocurrieron en este hogar, ¿cuántas de ellas fueron registradas? Entonces sale una cifra que da una idea buena. En las encuestas de fecundidad preguntan cuántos de estos niños tienen registro civil, también da una idea de esto sin tener que hacer unas investigaciones demasiado complejas. Entonces hay un tema importante en donde la investigación de esto. Hay algo de paradigmas que uno puede adaptar para modelar sus instituciones productoras de información. Puede ser el modelo de Estados Unidos, del Bureau de los Censos, puede ser el modelo francés, ¿cómo se dice? INSEE. El INSEE se tiene, hay otro que es muy famoso, Statistics Canada, otros que tienen bastante y que tienen bien organizada su labor de esto. Hay tomar un modelo, tratar de reforzar esas cosas y seguir las enseñanzas de López Toro para adaptarlo a nuestra manera de ser. Entonces tenemos a eso. Y una de las cosas que yo creo que es relevante
por las personas que intervinieron en esa creación de institutos y que también generaron información importante, es el Centro Regional de Población. Y lo digo porque fue donde comenzaron realmente en serio las encuestas de fecundidad. El DANE hizo una alianza con el Centro Regional de Población para hacer la famosa encuesta de fecundidad de 1976. En esa época se hizo una encuesta a nivel mundial, siguiendo unos lineamientos metodológicos importantes, y ahí se comenzó a hacer, con toda la técnica del caso, las investigaciones sobre la fecundidad en Colombia. Fueron muy útiles, ya había habido unas cosas anteriores, pero a raíz de esto se comenzaron las encuestas de fecundidad, después hubo encuestas de prevalencia hechas por las SRP, que pasaron también a Profamilia, donde hubo como mayor apoyo institucional para para hacer las encuestas de fecundidad. Entonces hay una serie de trabajos nacidos de los discípulos de López Toro, como Rodolfo Heredia y unos médicos, que dedicaron a hacer estas investigaciones de la manera más seria posible. Algunos de los que trabajaron en estas encuestas de las SRP después viajaron a Estados Unidos y fueron como líderes de la investigación de las encuestas de demografía y salud en Estados Unidos, y apoyado con la ID llegó a muchas partes del mundo. Entre ellos vale la pena mencionar a Luis Hernando Ochoa, que se retiró. Yo conozco a Luis Hernando Ochoa, trabajó en la CSRP, era el encargado de las encuestas de este estilo, y también una persona en sistemas que se llama Guillermo Rojas, que sigue trabajando en estas encuestas de demografía y salud, que en inglés se llaman DHS y aquí se llaman ENS, esas cosas que son importantes. Yo creo que fueron en su momento muy importantes. Cuando me pongo a pensar, creo que a lo mejor ya pasamos la época de eso, pero no quiero anticiparme a lo que van a decir los ministros de salud y el director del DANE de eso, pero mi visión es que hoy en día hay métodos más eficientes de recabar información sobre salud, porque la mayoría de las madres y de los hijos pasan por el sistema de información de la salud. Nosotros sabemos cuánto pesan, cuántas visitas médicas hizo, tienen un control absoluto. En esas encuestas había que pesar a los niños, había que hacer una serie de informaciones, recopilar cosas que ya hoy en día forman parte de los registros administrativos y que podrían ser recolectados de una manera más eficiente y más barata. Estas encuestas son muy complejas, muy baratas, y no se hacen ya en la mayoría de los países que se superan cierto grado de desarrollo. Son alternativas para países que no tienen un sistema de información, no tienen la capacidad de recolectar información periódica ni de tener unos registros administrativos. Yo pensaría que una de las cosas de refuerzo a las instituciones de producción, generación e información es tratar de aprovechar los registros administrativos con fines de población. Ya hay países en donde no se hacen censos de población, en donde ya hay registros permanentes de eso. Los países escandinavos tienen ya registros de esos, algunos de estos. Y entonces se está pensando si esa labor tan titánica de hacer un censo es todavía costo eficiente o hay que cambiar a registros administrativos. Aquí tenemos poca experiencia, tenemos muy buenos registros administrativos que cubren mucho, como son el SISBEN, los sistemas educativos, los de salud, que tienen mucho, pero no hay una conciencia de cómo se pueden utilizar esto. Yo creo que sería muy importante, viendo las investigaciones que hizo el profesor López Toro, de la utilización de estos registros administrativos para efectos de análisis demográfico, reforzar esa labor. Bien, entonces, digamos, hay
hecho como un repaso y algunas conclusiones que podríamos hacer de esto. Valdría la pena mencionarlas. Yo creo que la primera, tener ese marco de referencia de los cambios que ha habido en la oferta y demanda de conocimiento en el campo de demografía es muy importante. Hay que tener presente eso, porque si no, no tenemos una perspectiva clara. Estamos hablando de cosas que probablemente no son relevantes para este momento. Yo creo que a veces hay una tendencia cuando uno mira a una persona, cuando uno mira unos ideales, es tratar de mirar qué hicieron nuestros abuelos y hacer lo mismo, pero hay una teoría que es más importante, no ver qué hicieron los abuelos, sino qué harían los abuelos si vivieran en este momento. Es una visión de combinar el presente con el pasado. No hay cosa, el mundo va cambiando y no podemos decir si esto se hizo hace 20 años, hay que seguirlo haciendo así. Ha habido cambios muy importantes que deben ser tenidos en cuenta cuando planteamos unos programas de estudios en demografía, de investigación en demografía. Si nos concentramos en decir, si Pedro hizo esto, yo también tengo que seguirlo haciendo, creo que estamos haciendo algo difícil. Lo otro, creo que es importante, es lograr tener conciencia de que la demografía tiene una parte matemática de bastante nivel que debemos seguir buscándola y seguir trabajando en esas cosas. Tenemos que comenzar en esto y no de esperar que venga cada algún tiempo un colombiano que se invente la demografía. Es algo que se debe, y ha avanzado mucho desde la época de López Toro estos temas, y podríamos trabajar en los métodos de la matemática. Creo que es importante destacar que, en mi opinión, el matrimonio que se hizo de economía y demografía ha funcionado en el caso colombiano. Hubiéramos podido colocarlo en otra parte, lo colocaron ahí y funcionó. Es algo importante. Probablemente debemos dar lugar a que otras instituciones, como la Escuela de Salud Pública de Antioquia o la Facultad de Sociología de yo no sé de qué universidad, haga su demografía. No es una sola cosa, no todos tenemos que seguir trabajando de una manera uniforme. La demografía no debe estar en un solo punto. Ha habido ensayos de ponerlo en diferentes puntos, en la Universidad del Valle, en la escuela de lo que decía la Universidad de Antioquia. En la Javeriana se puso como una interdisciplinario, en una cosa que se inventaron que creo que no funcionó, que se llamaba la Facultad de Estudios Interdisciplinarios. Entonces había una Facultad de Estudios Interdisciplinarios y uno de los, no sé si se llamaban departamentos o alguno de los programas, era el de demografía. Eso tuvo gente importante, pero no funcionó. Pero digamos, hay muchas cosas que pueden ser. Yo creo que, vuelvo a repetir lo que dije hace poquito, es importante mejorar los registros, entender bien cómo funcionan, cuál es su precisión, qué se puede hacer para mejorar. En algunos sitios, como las que mencioné, Bogotá, esos se pueden utilizar sin mucho ajuste. Y yo creo que también se me hace clave seguir con la tradición establecida por López Toro sobre la historia demográfica colombiana. Es algo que nos va a servir mucho y que tenemos algunos vacíos que debemos llenar. Ha habido trabajos importantes en este tema, pero faltaría más para lo que necesitamos tener unas solas cifras generales que use todos los que se dedican a la historia y no cada uno tratar de hacer una formulita que interpole en esto basado en diferentes cosas. Hay que hacer un esfuerzo para lograr una uniformidad de estos datos históricos. Creo que eso es todo y agradezco mucho la atención. Muchas gracias. Muy bien, Muchas gracias, Álvaro. Es muy... Pensando hace poco con mis estudiantes en el curso de Historia Económica de Colombia, dialogando sobre algunos de estos aspectos que usted menciona y de recordar
en particular cuál fue el momento histórico determinado que hizo que se desarrollaran cierto tipo de investigaciones y no otras, y por qué razón algunos historiadores, economistas, historiadores económicos llegaron a investigar también algunos de esos temas en particular. Y este tipo de conferencias, de intentar recordar, intentar traer nuevamente a las nuevas generaciones figuras tan importantes como las de Álvaro López Toro, y en particular me ha gustado mucho la manera como la ha organizado de presentar sus esfuerzos en docencia, en investigación, cómo une estos dos aspectos, y adicionalmente presentar también la manera como a partir de esos trabajos de la misma docencia e investigación contribuye a crear institucionalidad en Colombia, contribuye a que se desarrollen nuevos tipos de investigación y dejar todo este grupo tan amplio de estudiantes que han continuado desarrollando algunas de estas actividades. Y me encanta que termine además con propuestas a partir de las propuestas de política, a partir de su análisis de la obra de López Toro y comparándolo con el caso africano con el cual estábamos hablando hace un rato, en el cual guarda importantes similitudes con lo que ocurrió en Colombia en la década de los 60. Hay algo que, digamos que, aprovechando esta posición privilegiada en la cual me encuentro en este momento, y más que moderar, me gustaría hacerle alguna pregunta en relación con lo que mencionó. Y en particular tiene que ver con ese comentario que hacía sobre la facultad de economía, traer ese matrimonio entre economía y demografía, y preguntarle a usted sobre, digamos, en ese momento histórico en particular, qué papel jugó, por ejemplo, la religión, la Iglesia Católica, en el hecho de que efectivamente ese trabajo demográfico se hiciera en una facultad de economía en la Universidad de los Andes y no en otro tipo de institución. Pero no era, el objetivo no era rajarlo, la verdad, era simplemente, esa era la pregunta que me surgía de esa institucionalidad, ¿por qué en ese momento histórico tan particular de Colombia se termina siendo ahí? O puede ser una pregunta también para el público, si alguien conoce. No, digamos, hay unas cosas, evidentemente, que de esto, y es lo siguiente. Sí. Hay unos temas de discusión muy importantes en esa época, y es todo el control natal. Entonces hay una serie de fuerzas que no querían que hubiera control natal y otras que sí buscaban eso. Entonces hay como grupos de eso que uno lo hicieran ahí. Es claro que una universidad confesional no se metería en ese tema en ese momento. Yo, por lo que percibo de lo que he visto, los grandes impulsores del control natal fueron los médicos. La CCRP nació como una cosa de medicina. Surgió de gente que trabajó en Ascofame como Rodolfo Heredia, que tuvieron esa preocupación más de salud pública, de ver a estos problemas de aborto, problemas de los partos, era una causa de riesgo de mortalidad grande. Entonces los médicos fueron, los de Profamilia, fueron gente que vio que los prejuicios, la doctrina de la Iglesia en ese momento no era lo que se debía aplicar. No tengo ahorita claro si la gente de los Andes era dudaba, pero sí, digamos, escogió el tema de fecundidad como importante, tema de análisis, tal vez fue lo que más se estudió en esa época, lo que más se dedicaban a tratar de mirar eso, y la cosa anticonceptiva, las determinantes de la anticonceptiva, relaciones que hacían que bajara la tasa de fecundidad. Entonces había unas cosas desde el punto de vista económico que quería, parte de lo que se veía era que a medida que se desarrollaba el país había más demanda de control natal y había menor tamaño de la familia. Entonces eso fue algo de eso. Surgió y hubo mucho apoyo.
los médicos tuvieron apoyo de esto, los médicos que yo conocí eran probado esto, tenían parte hicieron una red de distribución de los anticonceptivos que llegaron a esto, entonces se preocuparon mucho por esa parte operativa y yo creo que en buena parte contribuyó a que se desarrollara esas cosas. Lo otro son cosas que van mejorando con la educación de las mujeres, con un mayor costo de oportunidad de la mujer y mayores oportunidades laborales, fue disminuyendo. Pero digamos, en el punto de vista ideológico hay como una serie que yo lo ubicaría más en los médicos y en los trabajos demográficos realizados de esto, las encuestas de fecundidad y esto, que fueron pioneros por Ascofame y los médicos que formaron las CSRP. Había también un núcleo de economistas importante en la CSRP y había muchos venidos de los Andes, y había también algo menos pequeño, menos grande, que era el área de distribución espacial, que estaba interesada en migraciones, pero la parte, digamos, relacionada con el control natal y la estudio de fecundidad, estudios demográficos, estuvieron en la CSRP bajo los médicos, que era el presidente o el jefe de la CSRP era Guillermo López Escobar, un médico muy famoso, ginecólogo de esto. Y ellos tenían una visión del problema de salud pública y de la necesidad y la importancia para el desarrollo colombiano. Esto, que tuvieron el apoyo de las agencias internacionales para investigación y un poco para esa distribución y mejora en el conocimiento demográfico y cambio en las prácticas demográficas, también pro familia, de esa época donde yo creo que los médicos representaron eso. La teoría económica era de esto, había economistas pero esa es mi visión. Yo no participé en la economía de los Andes, no tengo claro cuáles eran los temas que discutían los López Toro y esos. Yo creo que me parece haber visto en la grabación ¿cómo se llama?, a Heredia, hablando de una época, una reunión con los obispos en la que López Toro tuvo unas cosas. Sí había un interés de él, pero había como eso. Por lo que percibí de esa charla que está grabada, pues me dio la impresión de que López Toro tenía una duda metódica entre las enseñanzas de la Iglesia y lo que él veía por sus cosas, que le causó ciertos problemas de aclarar sus cosas. No sé si contesté. ¿Cuánto sí, me ponen? 2.5. Edgar quería mencionar algo. Sí, yo quisiera contribuir un poco en esa discusión desde el ángulo, digamos, de cómo se discutía en el Estado este tema. Y en los Andes, porque yo estaba en los Andes desde el año 71, cuando, pues, digamos, en la fase final de la estadía de Álvaro López. Recuerdo yo primero que Planeación Nacional, porque yo estaba primero en Planeación Nacional, en el año 68 se hizo el primer documento nacional sobre población. Y ese documento fue realizado por Germán Bravo. Yo no sé si tú recuerdas a Germán Bravo, que después hizo un PhD en Estados Unidos, y para sacar ese documento en Planeación Nacional en el año 68 hubo, digamos, gran debate interno, porque se planteaba la discusión con la Iglesia. Entonces hubo que consultar a Carlos Lleras si era, digamos, oportuno hacer ese documento y presentarlo al COMPES. Los temas de población
En el DNP se trataban en la unidad de desarrollo regional y urbano que yo dirigía. Yo dirigía los estudios regionales y ahí se hizo el primer documento de población. O sea que sí había, digamos, un conflicto interno, no solamente interno a planeación, sino en el país, sobre qué política, qué se debía hacer, porque había dos temas claves que eran control de natalidad y proceso de urbanización. Si se podía controlar el proceso de urbanización y los estudios de población, pues eran, digamos, fundamentales en ese momento. Entonces ese es tal vez el primer punto que yo quería mencionar, que valía la pena, digamos, profundizar, porque creo que inclusive conservo ese documento, el primer documento que se hizo en el DNP en temas de población. Luego entonces, digamos, en el CEDE, porque yo fui director del CEDE entre el año 78 y 80 y decano entre el 80 y el 86. Realmente yo sí creo que hubo continuidad de los estudios de población, porque a pesar de que ya no estaba el doctor López Toro, siempre se mantuvo lo que se llamó el área de población. Y había tres personas muy importantes, que eran Harold Vanguero, que ya estuvo aquí, que acababa de llegar de la Universidad de North Carolina con su PhD en población. Estaba también Alberto Hernández, que había estado en Princeton, donde había estado también Álvaro López, y estaba también Carmen Elisa Flores, que había hecho el posgrado y que ya comenzaba a hacer sus estudios de población. Entonces realmente sí me parece que se mantuvo una línea, digamos, de investigación, y que yo creo que hasta hoy, digamos, se ha mantenido. Por eso en el último punto pusimos la encuesta longitudinal de la universidad, por eso está en el programa. Pero lo que ha pasado es que Álvaro, como lo veo yo, Álvaro López, como fue, digamos, pionero, tuvo que fundamentar la base científica. Es decir, él realmente fundamentó la base científica, matemática, todo lo que hizo, pues que se ha mencionado hoy y en las otras sesiones. Luego, en los años 80, ya, digamos, como se estaba, digamos, pasando todo el problema de la crisis de la fecundidad, tomó mucha importancia demografía y empleo. Y ahí fue cuando Harold Vanguero en el CEDE dirigió el modelo Colombia 2000, que fue financiado por la OIT. La OIT vino, ya había venido, porque el problema del empleo pues se veía como un problema fundamental en Colombia y a nivel de América Latina. Entonces entonces ya se ligó demografía y empleo, que yo creo que fue un paso muy importante, y con el modelo Ceres, digamos antes, ¿no? Se había ligado ya
demografía y macroeconomía, que fue en lo que trabajó Manuel Ramírez y otros. Entonces ya se había hecho el paso demografía, es decir, fundamentación de la demografía como ciencia, que fue digamos lo primero que hizo Álvaro López. Después de eso, entonces, demografía y economía, el modelo Ceres. Demografía y empleo, que es algo, digamos, que fue algo fundamental con la OIT, que yo creo que valía la pena es decir, hay un libro del CEDE, de Harold y de otros investigadores, que se llama Colombia 2000, donde están todas las proyecciones demográficas, es decir, en relación con el empleo, con el desarrollo, digamos, macroeconómico de Colombia. Y luego, luego viene pues lo que vamos a ver aquí de la encuesta longitudinal, pero donde yo creo que se pierde el hilo, que faltó ya es, por ejemplo, la parte de relacionar demografía con todos los problemas de seguridad social, de demografía y crisis de la seguridad social. Eso siempre lo he visto como, digamos, como un vacío que no se ha llenado, y que a mí me parece fundamental hoy, mirar la demografía en relación con la seguridad social y con los procesos migratorios, que vuelven a ser, digamos, importantes, no solamente, digamos, la migración espontánea, sino toda esta crisis, digamos, de la violencia que la gente ha tenido que movilizarse, la migración internacional, ¿no? Entonces el punto, digamos, fundamental, porque Álvaro lo ha planteado muy bien, es dada la situación de hoy, que fue lo que planteó Harold Vanguero. Harold dice, deben crearse programas formales de demografía en las universidades y propone que se creen. Entonces, ¿para qué hay demanda, mejor dicho? ¿Cómo, digamos, articular esa oferta y la demanda con esas necesidades nuevas? Y además si hay otras, ¿no? Problemas, digamos, ligados con el envejecimiento de la población, que es un problema ya de países, digamos, industrializados. Entonces, ese es un punto. Y la otra cosa que se planteó también aquí, y que tal vez no le hemos dado, digamos, mucha importancia, aunque Harold lo mencionó, Harold Vanguero, es el problema de en cierta manera, la certificación de los censos por la autoridad política. Creo que el último censo que fue aprobado por el Congreso, si no entendí mal, fue el de 1974. Ese es un punto clave, porque eso incide sobre la distribución de regalías, es decir, sobre todo el exacto, entonces Harold dice, bueno, se debe hacer un censo cada 10 años, y ese censo debe ser aprobado por el Congreso para tomarlo como base de la decisión política. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se hace un censo, yo estuve en el año 2000 tal vez se hizo un censo. Cada 10, sí.
Y me tocó ver que, por ejemplo, ellos miden, por ejemplo, una cosa que miden en Estados Unidos, los matrimonios mixtos. Y ese es un indicador importante en Estados Unidos. Es decir, porque es lo que da, digamos, la cohesión de la sociedad. No, hay temas que van surgiendo, por ejemplo, multiculturales, que también pueden ser, digamos, captados en los censos, la evolución. Entonces yo creo que lo que hemos, digamos, oído aquí, no solamente hoy, sino en las otras sesiones, me parece algo, digamos, fundamental, que puede servir para sacar adelante, digamos, proyectos nuevos. Pues no sé si alguien tiene preguntas. Hola, soy Juan David y me gustaría preguntarle a Álvaro, bueno, también al profe Edgar y a Ricardo, acerca de, me quedó sonando el comentario de Álvaro, no recuerdo la frase exacta que dijiste que, bueno, aquí se habían estudiado los problemas en cuanto a fecundidad, en cuanto a la natalidad, el control, pero las migraciones no, ¿sí? Y es algo que quizá en demografía aquí en Colombia no ha sido tan estudiado. Entonces me gustaría saber primero, ¿tú por qué crees que es así, que no ha sido tan importante en Colombia? ¿Y cuáles son los retos más importantes en cuanto a datos y en cuanto a política migratoria? Y es que pues nosotros vemos que aquí en el país poco se nombra pues los migrantes, una política de retorno, temas como el codesarrollo. Y además de eso, pues dos experiencias, y es que un profesor mío ahorita que estudia en el extranjero fue Sami Nair, que de pronto el profe lo conoce, es estudiante en la Sorbona y fue delegado interministerial de codesarrollo y migraciones en el gobierno francés. Y él nos preguntaba a los latinos, decía, sabía que había un par de ecuatorianos y de colombianos ahí, nos decía, bueno, ¿ustedes por qué creen que, por ejemplo, sus gobiernos no tienen tanta información de los migrantes que hay acá? ¿Sí? Y él cree que es un tema de importancia. Por ejemplo, el gobierno ecuatoriano tiene esos datos mucho más actualizados que los de los colombianos. Y nosotros nos pusimos a hacer un análisis rápido de los temas que se habían publicado en eso, y las universidades ecuatorianas nos llevan por mucho aquí, o sea, los temas publicados en cuanto a migración, co-desarrollo. Y por otro lado, cuando estaba en Madrid con un grupo de colombianos que intenta tener alguna representación política, porque aquí pues hay solo 2 representantes de los migrantes en el Congreso y hay mucha gente. Ellos, por ejemplo, ellos no creían que era un tema de qué tan importante era para el país en temas de desarrollo, sino creían que era un tema de participación política. Entonces decían que la gente en el exterior casi no vota, no tienen participación política y que por tanto no hay una pues como una agenda clara para hacer política migratoria. Entonces, entre esas dos cosas, ¿usted cuál cree que sería, o de pronto si hay un tercer factor, porque eso me ha llamado bastante la atención? Y efectivamente cuando estábamos en Madrid con el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues nos era muy difícil encontrar datos sobre los migrantes, sobre por qué habían migrado, qué querían y cómo se hacía esa política migratoria. Y finalmente, si cree que este momento en el cual estamos recibiendo la migración venezolana puede ser un buen punto de inflexión para que comencemos a tener esos datos y comenzar a hacer una política. Eso sería. Bueno, el tema migratorio, pues hay 2 dimensiones, la migración interna y la migración internacional. El tema de migración internacional ha habido muy poquitos estudios de esto. Hay algunos modelos demográficos para tratar de medir los volúmenes y composición de los migrantes de esto. No ha habido algunas aplicaciones al caso colombiano de esos modelos, pero no han sido muy utilizados, se han dejado por fuera a pesar de que los censos han recopilado la información.
para el censo del 2005 se hizo un estudio de esto. Yo hice algunos cálculos de migración internacional y de los stocks de población. Esos tuvieron críticas de eso, pero no había más, y básicamente se trató de mirar la información que había de los viajeros internacionales. También había habido antes uno sobre la migración no recuerdo ahorita el nombre, de alguien que hizo un estudio de los años 60 y miró las migraciones venezolanas, especialmente en Venezuela. Y hay un proyecto del IMILA que se llama IMILA, el proyecto IMILA, que trata de usar la información de los censos de los otros países para calcular los volúmenes de migración. Recientemente hay una serie de publicaciones que hace las Naciones Unidas en donde tratan de mirar desde el punto de vista mundial, y las migrantes que haya, la gente que no ha nacido, se trata de armar una matriz de dónde nació y dónde está en ese momento. Hay informaciones de eso y algunas cosas. Colombia no ha tenido muy pocos estudios del aspecto internacional. Últimamente hubo estudios sobre las remesas, de esto se hizo algo de esto. No hay, y a nivel migración interna ha habido algunos análisis, pero no se hace mucho porque fuera del censo es más difícil hacer por muestra este tipo de análisis. Entonces se espera al censo y a veces no hay la suficiente. Hay cierta información. Evidentemente el mayor problema hoy en día que va a tener el censo del 2018 es la migración venezolana de esto. Y hay una serie de cosas que ha tratado de hacer la Cancillería sobre problemas de los migrantes internacionales. Algunos de ellos pues no se han resuelto, y es, por ejemplo, cómo se traslada las contribuciones de seguridad social entre países. Si uno se va a trabajar a otro lado, ¿qué pasa? Hay una serie de temas que se han tratado y yo creo que es algo que hay que analizar. La mayoría de las cosas se está haciendo ahora con viajeros internacionales, se cuenta cuántos salieron, cuántos entraron y se hace una diferencia. Y el gran problema de eso es la migración ilegal, que por lo general los censos no determinan todo el número de... La gente no quiere que lo midan. Y hay una falta de conciencia de las cancillerías colombianas de tratar de llegar a la gente y de ver los problemas que tienen. De eso son más relacionados con problemas de cárceles y de cosas de esas, lo que prestan servicio, pero no problemas para el común de los emigrantes. Yo creo que hay aspectos de política bien importantes que se deben tratar. Eso no se ha puesto de prioridad, y falta conocimiento en gran cantidad de esos. Y vamos a ver, se ha intentado aquí hacer, hay un registro de Colombia, aquí se trató de hacer a raíz del censo un registro de colombianos en el exterior, siguiendo el ejemplo chileno, que tienen una página donde la gente se vincula a eso, pero no es tan fácil hacer, y creo que eso no se siguió. Nuevamente sería bueno tener una mejor información de eso y tener además más contacto con las redes. Hay algo que yo observo de esta época que realmente ha cambiado de lo que pasó en una época. Cuando yo terminé la carrera de ingeniero en el año 63, mucha gente salió a estudiar al exterior, hizo su máster. Una alta proporción de personas de la Nacional tuvieron esa opción y se tomó. Y lo curioso de eso es que la mayoría regresaron, se quedaron muy poquitos. Hoy en día pasa lo contrario. El que se va con mucha dificultad vuelve. De mi generación, de mis amigos, compañeros de colegio, universidad, cuando uno se reúne, cada uno tiene un hijo en el exterior. De esas cosas. Yo tengo 2 hijas en el exterior. Entonces hay una cosa de que la gente cambió. La gente ya no mira a Colombia como el centro de eso, sino tiene una visión más globalizada
eso ha cambiado y pues tienen las habilidades, tienen lenguaje, tienen la capacitación, tienen los contactos y se quedan en esto, ¿no? Y la pregunta es, ¿debe uno volver o no volver? Como Hamlet queda uno de esas cosas y no tiene respuesta. Hay algo además con tu pregunta, y es que debido a mi trabajo he releído el libro sobre migración y cambio, no me acuerdo exactamente el título, en Antioquia, y cambio social en Antioquia en el siglo XIX. Y algo que tiene ese libro es que precisamente intenta explicar por medio de un modelo, utilizando las mejores herramientas y la mejor información que él tenía en ese momento, intenta explicar por qué razón, cuáles fueron los factores que hacen que comience la migración antioqueña hacia el sur de la antigua provincia de Antioquia, posteriormente Estado Federal. Y hace un trabajo muy, muy interesante de intentar explicar ese asunto de por qué unas personas se mueven dentro de su propio territorio, utilizando e intentando con la información que tenía a la mano explicar el origen de cuál es el origen de ese flujo migratorio y nuevamente volviendo a este tema de demografía y economía, cuáles son los factores económicos estructurales que llevan a que la población migre. Y hay ahí yo creo que un precedente muy interesante que es tal vez uno de los pocos que hay para explicar ese caso en particular en términos de esa relación entre demografía y economía y que hoy en día, volviendo a lo que ustedes mencionaban sobre lo que está pasando ahora en Colombia, que va a ser necesario explicar cómo ha migrado la gente durante todos estos años de violencia y conflicto. Además que, bueno, no es exactamente tu pregunta, pero en ese trabajo López Toro tiene algo al finalizar, él plantea como los diferentes pasos de cómo comenzó la migración y por qué se da la migración. Y creo que el quinto o el sexto es uno de esos, dice, y puede que alguien que haga una mejor investigación de archivo, que encuentre más información, va a poder mejorar este modelo, va a cambiar el modelo explicativo que él estaba presentando, lo cual da también una idea de esa fortaleza intelectual de ver de que su explicación podría cambiar con nueva información. Usted tiene una... No. Muy bien. Buenas noches. Es muy agradable pues tener una conferencia tan detallada en lo demográfico, pero precisamente cada ciencia tiene sus puntos especiales que llaman la atracción, atraen a los estudiantes. Cuando yo salí a dar vueltas por el viejo Caldas, después de haber pasado por el CIDER de la Universidad de los Andes, vi el efecto posterior al evento en Manizales. Han surgido muchas cosas adicionales. El país cambia por sus aspectos demográficos, pero ¿qué pasa cuando hay un terremoto? O sea, un terremoto que es muy común y puede ser en diversos grados, pues afectaría demográficamente a la población. El fenómeno de Armero barrió una población. Poca información puede haber sobre cómo se recompuso demográficamente esa zona. Pero también Soacha crece demasiado, entonces los desplazamientos pues son intensos. Muchos municipios necesitan esas cifras de población de manera clara, porque donde se descachen en eso pueden haber incidencias muy graves en la desfinanciación de sectores, ¿no? Yo en lo demográfico siento que los ministerios que yo los recorría en esa época no todos tienen departamentos claros de ese campo. Se basan en el DANE, seguramente, claro, de algunas estadísticas vitales, pero yo pienso que, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, que maneja toda el área de las personas y sus grupos y composiciones, pues debería reforzarse un poquito, ¿no? Hay institutos que de pronto colaboran en eso, como el Instituto de Antropología, o de pronto los que hacen investigación antropológica, algún asunto, pero yo creo que en realidad hay algunos ministerios que poco usan esas cifras o poco las matizan, ¿no? Y pues más si se va a pensar en épocas actuales con las iniciativas, por ejemplo, un Ministerio de Deporte, ¿no? Donde se va a instalar ya efectivamente unas políticas un poco más claras de promoción. Entonces si se va a pensar en eso, pero no hay una situación municipal bien establecida demográficamente y de los flujos que puede haber,
por distintos motivos, pues entonces sí las inversiones van a quedar un poco en el aire. Entonces, bueno, pues muchas gracias por las exposiciones de esa época de la universidad, muy claras, y del CEDE, muy bien complementadas. Muchas gracias. Yo creo que hay una reflexión que hay que hacer aquí en Colombia, es la siguiente. El registro no es suficiente. ¿Por qué los países europeos tienen más éxito en temas de la información sin recurrir al censo? Ya usted lo anotaba. Es que allí existe el patrón municipal. Y el patrón municipal es una fuente permanente de información. Entonces, en el patrón municipal, si usted va a abrir una cuenta bancaria, tiene que decir dónde vive, qué hace, una serie de actividades. Si usted va a sacar una cita médica o se va a trasladar de una región a otra, el Estado sabe dónde está usted ubicado, cuál es su residencia. Entonces, fíjense que aquí no existe un patrón municipal. Entonces, eso es uno de los principales fallos de información. Quien me antecedió decía algo muy importante, decía, la falta de información no puede permitir, por ejemplo, una buena planificación. El caso de Soacha. Soacha está haciendo en estos momentos un precenso, porque los recursos que le llegan a Soacha son muy escasos con respecto a la población que tiene. Ese es uno de los grandes problemas. Entonces las autoridades municipales sufren mucho en ese campo. Entonces yo creo que lo que hay que implementar en el país es un patrón municipal serio, ¿cierto? Lógicamente que va a haber un remanente de información que no se va a poder capturar, que de pronto se captura a través de los censos o ciertas encuestas, pero el patrón municipal sí nos va a solucionar un problema grande de información, que es el tema de la movilidad. Entonces usted tiene un individuo que llega y le hace el registro civil, sí, nació en Sopetrán, listo, pero ¿dónde vive ahora ese individuo? ¿Qué servicio recibe? ¿Cuál es el banco donde él tiene la cuenta? Entonces es una información permanente y eso le permite rastrear en cierta medida, por ejemplo, los flujos migratorios. Eso es muy importante y eso no se ha hecho en Colombia con seriedad, porque aquí las cosas usted sabe que se manejan muy mal. Esto realmente Colombia no es un estado serio, ya lo sabemos. Y por el otro lado, una observación con el profesor Pachón, a quien conozco hace rato. Le digo que no use el término de migrante ilegal. El término realmente que se debe usar es irregular, porque cuando un trabajador que busca ganarse la vida se le trata de ilegal, está penalizándose. Se debe usar más el concepto de irregularidad, que es el concepto que mejor cabe en este momento. Entonces, el otro tema que decían, por ejemplo, la migración de Venezuela, es que se olvida que es que Colombia despachó más de 5 millones de personas a Venezuela. Si ustedes miran en las remesiadoras, antes de sufrir esta catástrofe que están viniéndose la gente, los que estaban recibiendo remesas en la costa era producto de los migrantes que estaban en Venezuela. No es tanto como se dice que son los venezolanos los que se están viniendo. Los que se están viniendo son los migrantes colombianos que están en Venezuela. Eso es un hecho que toca mirar. Y por ejemplo, en el caso de los estudios sobre migración, sí se han hecho estudios sobre migración. Lo que pasa es que aquí la información no se explota. En el caso, por ejemplo, particular mío, yo evalué hace tiempos en mi tesis el aporte de los migrantes colombo-ecuatorianos en la economía española y encontramos, por ejemplo, un dato simpático que de 2002 a 2008 la contribución fue 1.7 del Producto Interno Bruto español. Entonces es una cosa importante. Y los cálculos que se habían hecho era de los efectos siempre directos, pero los efectos indirectos no se calculaban, y los efectos indirectos podían estar representando un 0.36, que eso es muy importante. Y lo otro que decían ustedes con respecto, por ejemplo, a la falta de una política en términos, por ejemplo, de los migrantes. Dicen, nosotros tenemos un poco de dinero embolatado.
el dinero, por ejemplo, que contribuimos en España, el que contribuimos en Ecuador. Yo trabajé en España 5 años y ese dinero lo tengo allá depositado en la Seguridad Social. Y fui ahí al Ministerio de Trabajo y me dijeron que cuando yo cumpla 65 años me lo devuelven. Y el que trabaja en Ecuador, nadie me responde, que son casi 2 años. Y así tenemos plata botada por todo lado. Eso era lo que quería decirles. Si quiere. Sí. Voy a responder y no responder. Creo que es muy ilustrativo y le agradezco que me haya reprendido de usar el término que no era. Irregulares, eso, ya lo anoté aquí a ver si no lo vuelvo a usar. Creo que hay unas cosas que voy a aprovechar porque se mencionaron ahí y que lo he estado viviendo en estos meses. Yo estoy trabajando en la actualización de los POTS para algunos municipios de la costa. Entonces, ahí va a mirar uno y tiene un grave problema de ver si la información que existe, la del DANE y otras, puede ser, y si valen las proyecciones demográficas que hizo el DANE, muy detalladas, a nivel de municipios, área rural, grupos de edad, y se comienza uno a dar cuenta que ya no son tan válidas, sobre todo en el aspecto de distribución por edad y sexo, porque la fecundidad cayó mucho más de lo que pensaba el DANE. La mortalidad también descendió y eso ha hecho que la composición por edad que uno podría estimar es muy diferente. Y creo que hay la utilización de registros administrativos es importante. He comenzado a trabajar con los datos del CISBEN, que hasta cierto punto para muchos municipios es un registro, un patrón municipal. Ahí están colocados la mayoría de la gente y para muchas cosas necesita la información del CISBEN. Si no tiene CISBEN, no tiene beneficios y no tiene servicios públicos. Hay un incentivo a que ese esté bien. Hay dificultades, el registro del CISBEN tiene deficiencias en, digamos, la calidad exageran la pobreza, exageran eso porque la gente tiende a decir mentiras para mejorar su posición en esa cola que es el CISBEN. Pero el registro como cosa municipal, como información a nivel municipal, tiene bastante información, bastante útil, siempre y cuando que uno pueda depurarlo un poquito. Hay dificultades de acceso a esa información, no ha sido muy utilizado, pero es un buen complemento y una buena manera para contrastar las informaciones demográficas. Yo creo que para este censo del 2018 va a ser muy importante poder hacer esas comparaciones. Algo se hizo en el 2005, ahora hay mucha más cobertura del CISBEN, hay mucho más detalle demográfico y debe tratar de hacerse eso. Hay otros registros de la Seguridad Social que pueden tener mayor cobertura y pueden ser bien útiles. Lo que pasa es que es difícil de que le den a uno acceso a esa información. Para el proyecto estamos peleando porque tener acceso desde hace algún tiempo parece que al fin nos lo van a dar y podamos utilizar esas cosas. Creo que el gran problema que hay hoy a nivel municipal es que las proyecciones del DANE, que fueron muy buenas, se hicieron en el 2007 y no se han actualizado. Y la dinámica municipal es muy distinta a la que se imagina esto. Otro punto importante respecto a esa mejora de la información, yo creo que es que los próximos censos, o en general la información demográfica, tiene que haber un trabajo conjunto entre el DANE y las localidades. Muchas veces le mandan, ahí están sus proyecciones, y la gente dice, no, eso no es. Algunas veces tienen razón y otras no. Es difícil, y si no hay una participación local, si no hay una fuerza de conocimiento a nivel departamental, esto, digamos, en Estados Unidos se hace, las proyecciones y estimaciones se hace en colaboración con las universidades departamentales que tienen, o estatales en ese caso, que tienen información sobre lo que está pasando. Aquí el DANE las hizo encerradito y sacó unos datos
y los publicó. Yo creo que eso no debe seguir siendo así. Hay que tener contacto con los locales y hay que darle oportunidad a que las universidades departamentales tengan acceso, tengan participación en esta labor censal y de proyecciones de población. Si no, vamos a tener problemas. Y debe haber un mecanismo, un protocolo para actualizar eso. Se me hace inconcebible que después de 12 años el DANE no haya actualizado sus proyecciones de población, cuando en su época se dijo vamos a tener proyecciones dinámicas, es decir, que sale nueva información y se contrasta y se ajustan las proyecciones departamentales. Alguien dijo que eso no se podía hacer, que el DANE no podía cambiar las proyecciones sino hasta un censo, cosa que no es cierta. Pero no hay protocolos, no hay cosas, y se ha hecho eso. Ahora, a raíz del próximo censo, no se ha querido, pues se ha tratado de mantener eso, pero yo creo que es el momento en que el DANE diga cuántos son unas proyecciones más ajustadas para su planeación. En el censo pasado tuvimos un problema de casi 4 millones de personas que estaban por debajo de las proyecciones de población, y fue uno de los mayores problemas, porque el DANE siguió insistiendo que no se cambiaban las proyecciones, sino hasta el censo, y ahí hubo problemas grandes, y le dio dudas a la gente de que por qué había tanta diferencia entre las proyecciones. Eso es porque no se ajustan con nueva información. La regla debe ser, a medida que haya nueva información, se ajusta, porque la mejor tiene que incorporar esa información que va saliendo. Creo que esta vez también nos pasó lo mismo, no cambiamos las proyecciones. Yo hice unos ejercicios que no sé si están bien o mal, pero me daban cifras muy diferentes basados en el comportamiento de las estadísticas de nacimientos y de funciones. Yo creo que todo lo que ha dicho los que dijeron es muy importante y espero tenerlo en cuenta para próximas iteraciones de este tema. Muy bien. ¿Cómo hacer para que no dependamos de esos 10 años de siempre? Porque bueno, eso viene una metodología. Me imagino en Naciones Unidas, de los organismos internacionales, de que cada 10 años se hagan los censos, pero lo que usted dice es cierto, la población y todo esto de la demografía es muy dinámica. ¿Qué herramientas se podrían utilizar para esos periodos intercensales y no depender exclusivamente de esos stocks de los censos? Sí. Yo creo que hay maneras de hacer eso, ¿no? Digamos, una manera que han hecho los países como Canadá y Francia es tratar de acortar el periodo de los censos, tener una información de esos. Canadá y Francia, bueno, Francia tiene un esquema, pero Canadá, que es una de las mejores agencias de estadísticas del mundo, hace cada 5 años los censos. Y Francia tiene la idea de unos censos continuos. Y hay también los países escandinavos que hacen sus registros de población, son prácticamente censos continuos. Hay eso, y hay unos mecanismos, el INSEE y el Bureau de los Censos tienen unos proyectos de estimación municipal o departamental diferentes del efecto demográfico, tratando de utilizar los registros administrativos para poder determinar eso, esos niveles de población y esa distribución por edades. O sea, hay algunos mecanismos de eso que complementan los métodos demográficos. Acá no se están usando mucho, se confía en la demografía, que puede ser bueno o malo, pero hay posibilidades de hacer eso. Hay temas que lo llaman variables sintomáticas o registros administrativos para ir actualizando eso. Algunos registros administrativos tienen en cuenta dónde estaba la persona y dónde está ahora. En Estados Unidos se usan las declaraciones de renta para tener una idea de esas migraciones, porque es obligación pues registrar el sitio de vivienda para efectos de censales. En Colombia hay muy poca cobertura, las personas un porcentaje muy bajo declara renta, entonces hay que buscar otros.
hay buena información a nivel de los estudiantes, difícil acceso a los investigadores, hay que pedir muchos permisos, hay niveles muy agregados, el DANE saca eso, a veces no lo saca con la frecuencia, no va a nivel municipal sino departamental, pero cada vez hay más información sobre esto. Lo difícil es analizarla, y analizarla tiene que requerir un esfuerzo institucional. Yo puedo hacer mis análisis, pero nadie me los va a creer después. Si yo digo que la población de Cartagena que estamos estudiando es tal, lo más probable es que digan que yo que estoy equivocado. Y si no les gustan las cifras, si no hay un trabajo adicional, y probablemente, ¿por qué? Porque no voy a gastar mucho, no hay muchos recursos en el proyecto para hacer la población con el nivel que se requiere para que se puedan eliminar ciertas desconfianzas. Entonces, hay maneras de hacerlo, yo creo. No se han ensayado del todo de manera oficial, hay ensayos, creo que el DANE ha hecho varios estudios de variables sintomáticas y está trabajando en eso. Y han intercambio de bases de datos entre el CISBEN y el DANE, y va a ir mejorando. No han aparecido todavía a la luz pública y se ha usado como información oficial, pero hay intentos. Ojalá se utilice este censo para incorporar todas esas ideas extraordinarias. Tal vez que quería mencionar un punto que me parece fundamental, y es la debilidad del sistema de planeación. Ha hecho que la demografía se utilice menos. Voy a dar dos ejemplos. En el sistema francés, que toda persona tiene que estar registrada en el municipio. ¿Para qué sirve esa información? Por ejemplo, para planificar los servicios de la educación, porque una persona no puede incorporar su hijo en un colegio dado si no vive en ese municipio. Entonces muchas de las decisiones de localización de un hogar dependen de qué colegio quiere para su hijo. Ese es un punto que a mí me parece fundamental. Bueno, entonces la planeación es algo clave. Y la otra cosa es en la planeación urbana. Por ejemplo, el INSEE saca siempre un listado muy completo de las ciudades francesas, y un dato clave que yo no he podido encontrar aquí en Colombia es qué porcentaje de la población adicional en un periodo se hizo por densificación o por ampliación del perímetro de la ciudad, que ese es un dato clave para la planeación urbana. O sea, si una ciudad creció 300.000 habitantes, ¿qué porcentaje de los 300.000 se instaló por densificación de la ciudad misma sin ampliar el perímetro, o hubo que ampliar el perímetro? ¿Ve? Entonces ese es un dato fundamental que lo hace el INSEE, ¿no? Que lo hace el INSEE y que sirve para la planeación urbana. Entonces yo quería mencionar esos temas de la debilidad de nuestro sistema de planeación. Bueno, entonces levantamos la sesión. Tiene una, sí, muy bien. Pues yo revisando algunos de los últimos informes que ha sacado la CEPAL, me lo acaban de entregar en la oficina acá en Bogotá, pues realmente incide mucho la demografía, como siempre en estos campos, ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención que ya están introduciendo un análisis del tiempo, la distribución del tiempo, una dimensión clave en el análisis de la desigualdad, porque eso les ha permitido referirse a cada una de las políticas
no, en América Latina, ya sea de recursos naturales, de desarrollo urbano, de mercado laboral, de superación de la pobreza, políticas de salud, políticas de cuidado. Es decir, yo creo que a partir de un estudio más o menos existente y más o menos actualizado, uno podría entrar en estos campos con más luces, ¿no? Un poco más dirigida. Bueno, pero ya es labor de los doctorados y ya de las academias. Entonces les agradezco mucho. Muy bien. Sí. Levantamos la sesión. Muchas gracias. Y los invitamos el primero para la conferencia que se llama la encuesta de demografía y salud, con el ministro de Salud y con el director del DANE. Dígale que no hagamos encuestas. Bien. No, pero sería bueno que vinieran.